Si no quieres pasar hambre, empieza a trabajar, me gritó mi hijo mientras golpeaba la mesa con el puño. Yo me quedé helado, sin palabras, porque esa frase, tan cargada de desprecio, venía de la misma boca que un día me llamó papá, con ternura. Estábamos en mi propia casa en Buenos Aires, la misma que levanté con años de esfuerzo, y mi hijo me miraba como si yo fuera un estorbo. No era un vecino, no era un extraño, era mi sangre, el muchacho por el que sacrifiqué cada minuto de mi vida. En ese instante, sentí que la jubilación que había soñado se convertía en una condena. Lo que me dijo después me dejó aún más desconcertado. Ya te conseguí un trabajo de conserje en mi empresa. Mañana empezás a las 5 de la mañana. Así, sin más, como si me estuviera haciendo un favor. Yo apenas sonreí y asentí con la cabeza, escondiendo la tormenta que llevaba dentro. Gracias, hijo, susurré con voz temblorosa. No sabía aún con quién estaba lidiando, porque él creía que me había reducido a nada, cuando en realidad apenas estaba despertando en mí una fuerza que ni yo mismo recordaba que tenía. Apenas 3 días antes había celebrado mi jubilación. Rosario, mi esposa, había preparado una cena íntima con mi pastel favorito y habíamos invitado a los nietos. Todo parecía perfecto. La mesa estaba decorada con manteles blancos, flores frescas del jardín, y yo llevaba mi traje azul marino, el mismo que usé el día de mi última reunión de negocios. Estaba orgulloso, convencido de que por fin había llegado mi tiempo de descanso después de más de 4 décadas de trabajo incesante. Ese día había soñado en voz alta con Rosario. Por fin podremos viajar a Mar del Plata, caminar por la Rambla, mirar el mar tranquilos. Y podremos pasar más tiempo con los nietos, llevarlos al parque, contarles historias. Mis ojos brillaban con emoción. Después de años, sacrificando cumpleaños y reuniones familiares, creía que había llegado mi momento de recuperar el tiempo perdido. Pero esa ilusión me duró poco. Cuando llegó mi hijo, Esteban hijo con su esposa, la atmósfera cambió de golpe. En lugar de abrazos y felicitaciones, me recibieron con miradas frías. Él me preguntó con ironía, ¿y ahora qué vas a hacer todo el día, viejo? Sentí que el nudo en mi garganta me ahogaba, pero respondí con inseguridad, pues pensaba disfrutar de la jubilación, viajar un poco, leer los libros que tengo pendientes. Antes de que pudiera terminar, mi nuera soltó una risa burlona, cortante como un cuchillo. Las palabras de mi hijo fueron todavía peores. La jubilación es para los que ahorraron. Los que no planificaron tienen que seguir trabajando. Me quedé callado, tragando saliva, mientras por dentro se derrumbaba la imagen que yo tenía de él. Había pagado su universidad, había ayudado con la entrada de su casa, había sido su sostén tantas veces. Y aún así me hablaba como si fuera un fracasado. Fue un golpe que no olvidaré jamás. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé mirando las fotos de mi carrera. Ahí estaba yo, joven y lleno de sueños, levantando con mis propias manos lo que después sería una empresa próspera. Recordé las noches sin dormir, los riesgos que tomé, las decisiones que marcaron mi vida, y me pregunté cómo era posible que todo eso no significara nada para mi propio hijo. Al día siguiente apareció en mi casa con una bolsa en la mano. «Aquí tenés el uniforme», me dijo con desprecio. Sacó un pantalón azul, una camisa gris y unos zapatos baratos como si fueran basura, y los tiró sobre la mesa. «Tu supervisor se llama Hilario. Te espera a las 5 en la entrada. Vas a limpiar baños, pisos y sacar la basura». Cada palabra fue como una daga, pero me limité a asentir. Rosario intentó defenderme. «Tu padre acaba de jubilarse. Dale tiempo». Él la interrumpió con frialdad. «Si quiere comer, que trabaje». Así de simple. Esa noche me quedé solo en la cocina sosteniendo ese uniforme barato entre mis manos. Las lágrimas corrían. Sí, pero junto a ellas nació algo que no esperaba.
Una furia silenciosa, un fuego interior que empezaba a encenderse. En la oscuridad susurré: «Está bien, hijo, eso es lo que querés, eso tendrás». No era una rendición, era el inicio de un plan que cambiaría todo. Antes de continuar, ¿ya pasó por algo parecido? Me diga de dónde está me escuchando. Su mensaje puede me dar fuerza para seguir contando. Me levanté a las 4:30 de la madrugada, con cuidado de no despertar a Rosario. Me puse ese uniforme gris que olía a químicos baratos y me miré en el espejo del baño. El hombre que me devolvió la mirada no era el empresario que había firmado contratos millonarios, sino un anciano con una escoba en la mano. Pero por dentro, yo sabía que seguía siendo el mismo visionario que había construido algo de la nada. «Esto es temporal», me repetí mientras me ajustaba la corbata de tela áspera. El trayecto en colectivo hasta el centro de Buenos Aires fue devastador. Cada calle que atravesaba me recordaba mis años de éxito, cuando mi chofer me llevaba en un sedán negro a esas mismas oficinas. Ahora iba sentado entre obreros somnolientos, con mi lonchera de plástico en las rodillas, conteniendo las lágrimas. Cuando llegué al edificio, el corazón me dio un vuelco. Era la Torre Larralde, la misma que yo había fundado, mi legado, mi orgullo. Y ahora entraba por la puerta de servicio, disfrazado de invisible. «¿Vos sos el nuevo conserje?», me dijo un hombre corpulento de bigote gris en la entrada de empleados. «Soy Hilario, tu supervisor». Me miró de arriba a abajo con una mezcla de lástima y arrogancia. «Acá se trabaja en serio, viejo. Te toca del piso 15 al 20. Baños, oficinas, pasillos, todo impecable antes de las 8. Me entregó un carrito de limpieza oxidado, lleno de trapos sucios y productos de mala calidad. Ni siquiera me dejó usar el ascensor principal. «Ese es solo para la gente importante». Empujando ese carrito desvencijado, subí al piso 18. Ahí estaba la oficina que había sido mía. La placa en la puerta ya no llevaba mi nombre, sino el de una gerente joven. A través del cristal reconocí mi antiguo escritorio de caoba, mi silla de cuero, la vista panorámica de la ciudad que yo había ayudado a transformar. Me quedé quieto, con un nudo en la garganta, hasta que Hilario me gritó: viejo! Los baños del 19 están asquerosos. Movete o te reporto con tu hijo». Bajé la cabeza y obedecí, tragándome la humillación. Mientras fregaba inodoros con mis manos arrugadas, recordé las reuniones que ahí mismo habían cambiado destinos de industrias. Había contratado a cientos de empleados, creado miles de empleos. Y ahora estaba oliendo desinfectante barato, tallando suelos que yo mismo mandé instalar. A las 7:30 comenzaron a llegar los ejecutivos. Pasaban con sus trajes impecables, sin mirarme. Para ellos yo era invisible, un fantasma con uniforme. Nadie podía imaginar que el hombre que limpiaba había sido quien levantó esas paredes. Fue entonces cuando escuché mi nombre en una conversación cercana. 2 empleados jóvenes hablaban en el pasillo. Dicen que el fundador se llamaba Esteban Larralde. Mi abuelo decía que era un visionario. Mi corazón latía con fuerza. Sí, pero desapareció hace años. Ojalá hubiera más empresarios como él. Los de ahora solo piensan en ganancias rápidas. Me quedé quieto escuchando. Sentí un orgullo amargo al escuchar cómo recordaban mi nombre con respeto, mientras mi propio hijo me trataba como un desecho. En el almuerzo, me senté en el comedor de empleados con mi lonchera de plástico. Desde mi rincón veía cómo los gerentes comían en mesas aparte con platos caros. Nadie me prestaba atención. Una mujer mayor, de uniforme de secretaria, se acercó tímidamente. «¿Puedo sentarme?». Era Lorena, a quien recordaba de mis años dorados. El cabello ya gris, las arrugas marcadas, pero aún con la misma amabilidad de siempre. Suspiró mientras abría su vianda. «Dicen que va a haber despidos masivos. La empresa está quebrando». Sus palabras me atravesaron. «¿Mi empresa quebrando?», pregunté con voz fingida de ignorancia. Ella asintió con tristeza.
Los números no dan, los clientes se van, están desesperados. Solo un milagro podría salvar esto, o que regrese el fundador, pero eso es imposible. Yo apenas sonreí con ironía. Nunca se sabe, señora. A veces los milagros aparecen cuando menos se esperan. Ella rió suavemente, sin imaginar que hablaba con el hombre del que todos aún hablaban en susurros. Esa tarde, volví a casa arrastrando los pies, con el uniforme empapado de sudor. Rosario me esperaba en la puerta con una toalla limpia y un vaso de agua. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero me abrazó sin decir nada delante de mi hijo, que había pasado a visitar. Él me preguntó con tono burlón: «¿Cómo te fue, papá? ¿Ya aprendiste lo que es trabajar en serio?». Tragué mi rabia y respondí con calma: «Fue educativo». Mi esposa me acarició la mejilla en silencio, como queriendo recordarme que aún tenía un motivo para resistir. Esa noche, mientras Rosario dormía, abrí mi vieja caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Con manos temblorosas saqué los documentos amarillentos de mi pasado. Allí estaba mi nombre claro y contundente: Esteban Larralde, fundador y accionista mayoritario de la Torre Empresarial. No era un conserje, nunca lo había sido. Yo era el verdadero dueño de todo. Y mi hijo no tenía idea de que su burla había despertado a un león dormido. Al día siguiente fui al trabajo con una sonrisa servil en el rostro, pero con mi mente funcionando como una máquina bien engrasada. Hilario me mandó limpiar la sala de juntas del piso 22, donde tantas veces había tomado decisiones que cambiaron industrias. Mientras pasaba el trapo por aquella mesa de caoba, mis dedos recorrieron las vetas de la madera como quien acaricia a un viejo amigo. En la pared seguía colgado mi retrato de fundador, observándome como un fantasma del pasado. Fue imposible no sentir un escalofrío. Me agaché detrás de mi carrito de limpieza cuando entraron varios ejecutivos, entre ellos Aurelio, quien había sido mi asistente personal años atrás. Hablaban de pérdidas, de clientes que se marchaban, de que la empresa se estaba desmoronando. Escuché a Aurelio suspirar. Necesitamos volver a las estrategias del fundador. Él sí sabía cómo manejar todo esto. Mis ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Estaban pidiendo sin saberlo el regreso de alguien que estaba justo ahí, agachado con un trapo en la mano. Después de aquella reunión, confirmé que mi regreso no podía ser solo emocional, debía ser estratégico. Esa tarde, mientras regresaba en colectivo, observé por la ventana las calles de Buenos Aires que yo había ayudado a transformar con mis proyectos. Pensé en el tiempo perdido, en los años que mi hijo había desperdiciado con su arrogancia, y me juré que no permitiría que destruyera lo que con tanto sacrificio levanté. La justicia, lo sabía, debía llegar de manera silenciosa, calculada, devastadora. Esa noche, en mi estudio secreto, llamé a un viejo conocido, el licenciado Ramírez, mi abogado de confianza de los viejos tiempos. Su voz sonó sorprendida cuando le dije quién era. Don Esteban. Pensé que se había retirado para siempre. Le pedí que viniera a casa en secreto. Necesitaba que investigara a Luciano. Quería pruebas, no solo sospechas. Tenía la sensación de que mi hijo escondía más que su arrogancia y su desprecio. Y si algo había aprendido en los negocios, era que todo secreto, tarde o temprano, salía a la luz. 3 noches después, Ramírez llegó a mi casa con una carpeta gruesa bajo el brazo. Nos sentamos en mi escritorio y lo que me mostró fue devastador. Su hijo ha estado falsificando reportes, inventando clientes, robando material de la empresa. Y no solo eso, tiene deudas de juego enormes, don Esteban. Debe a gente muy peligrosa. Las fotografías hablaban por sí solas. Luciano cargando cajas de computadoras en el maletero de su coche, reuniéndose en callejones con tipos sospechosos, apostando en casinos clandestinos. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Ramírez continuó con voz grave, y su esposa, Dulce,
no es ajena a esto. Ella lo presiona constantemente para que consiga más dinero. Exige ropa cara, viajes, lujos. Es cómplice de todo. Me mostró mensajes de texto donde ella lo amenazaba con dejarlo si no mantenía su estilo de vida. Cada palabra me hundía más en una mezcla de rabia y decepción. No solo había criado a un hijo irresponsable, sino que había permitido que se uniera a alguien que lo empujaba aún más al abismo. Esa noche casi no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi estudio, leyendo una y otra vez los documentos que probaban la corrupción de Luciano. Rosario me encontró de madrugada, y aunque no le conté toda la verdad, me abrazó y me dijo: «No cargues todo solo, viejo. Confío en vos». Sus palabras me dieron fuerzas. Sabía que lo que venía sería doloroso, pero también inevitable. Era hora de planear el contraataque, no como un padre herido, sino como el estratega que siempre fui. Decidí observar más de cerca a mi hijo. El sábado lo seguí discretamente, vestido con ropa común, gorra y lentes oscuros. Lo vi entrar en tiendas de lujo, gastar dinero como si sobrara, salir con bolsas que costaban lo que un trabajador gana en un mes. Después lo seguí hasta un casino clandestino en el centro. Esperé durante horas, y cuando salió, sus hombros caídos y su rostro desencajado confirmaron lo que ya sabía. Había perdido. Mi hijo estaba hundido en un vicio que lo estaba destruyendo a él y a todos a su alrededor. Lo vi luego en un bar de mala muerte, contando billetes arrugados y hablando por teléfono con desesperación. «No tengo el dinero ahora. Dame una semana más», suplicaba a alguien que seguramente era un prestamista peligroso. Escuchar sus palabras me desgarró por dentro, pero también me llenó de certeza. No era un simple error. Luciano se había convertido en un hombre capaz de sacrificar todo, incluso a su propio padre, para cubrir sus deudas. Y yo no iba a permitirlo. Cuando lo escuché decir que, si las cosas se ponían feas, pensaba echar mano de mis ahorros de jubilación, supe que había cruzado la última línea. Ya no se trataba solo de humillación, sino de un plan directo para robarme lo poco que aún me quedaba. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mientras salía de ese bar y caminaba por las calles frías de la ciudad, con el eco de sus palabras golpeándome la cabeza, decidí que el lunes sería su juicio final. El domingo lo pasé en silencio, interpretando el papel que mi hijo esperaba de mí. Cuando Luciano vino a visitarnos por la tarde, lo recibí con una sonrisa débil y palabras de agradecimiento falsas. «Gracias por conseguirme ese trabajo, hijo», le dije con voz temblorosa. Él me respondió con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «De nada, papá. El trabajo dignifica». Rosario permaneció callada, aunque sus ojos me suplicaban que no me dejara humillar más. Yo seguí el juego, porque sabía que el verdadero momento de la verdad estaba cerca. Esa misma noche llamé al licenciado Ramírez para confirmar cada detalle de nuestro plan. «Mañana va a ser el día más importante de su vida, don Esteban», me aseguró con voz grave. «Todo está listo, documentos, evidencias, testigos dentro de la empresa. Nadie podrá cuestionar su identidad ni su autoridad». Colgué el teléfono con el corazón latiendo a 1000 por hora. Después de semanas de humillación, al fin estaba listo para mostrar quién era en realidad. El lunes me levanté como siempre a las 4:30, pero esta vez, en mi mochila, no solo llevaba mi lonchera y mis trapos de limpieza. Guardé con cuidado mis documentos originales, mi identificación y una carpeta preparada por el licenciado Ramírez. Cada hoja era un arma, cada firma una bala contra las mentiras de mi hijo. Cuando llegué al edificio, Hilario me recibió con su acostumbrado desprecio. «Hoy todo debe quedar perfecto, viejo e inútil. A las 10 es la junta directiva». Yo sonreí por dentro, pensando que pronto él también sabría con quién estaba hablando. Me aseguré de limpiar con detalle la sala de juntas del piso 22. Pulí la mesa ovalada hasta que brilló como un espejo.
Alineé las sillas de cuero con precisión y pasé un paño por las ventanas panorámicas que mostraban la ciudad extendiéndose hasta el Río de la Plata. Cada rincón de esa sala había sido escenario de decisiones históricas que yo mismo había liderado. Ese lugar era mío, aunque nadie lo recordara, y ahora sería el escenario de mi regreso. A las 9:30 comenzaron a llegar los ejecutivos. Vi entrar a Aurelio con su carpeta llena de reportes financieros desalentadores. Luego apareció Fátima con el ceño fruncido y papeles en la mano. Poco a poco fueron ocupando sus lugares alrededor de la mesa, con rostros marcados por la preocupación. Yo fingía limpiar cerca de la entrada, invisible para todos. Escuchaba cómo hablaban de pérdidas millonarias, de clientes que huían, de posibles despidos masivos. Cada palabra confirmaba que la empresa estaba al borde del colapso. En ese momento, Luciano pasó por el pasillo y me vio con mi uniforme. Se acercó con tono burlón. «¿Cómo va todo, papá? ¿Ya aprendiste lo que es trabajar de verdad?» Me tragué la rabia y respondí con calma. «Va muy bien, hijo. Estoy aprendiendo mucho». Él sonrió satisfecho, creyendo que había logrado convertirme en alguien pequeño. Si tan solo supiera lo que estaba a punto de sucederle en cuestión de minutos. Esperé hasta las 10:05, cuando todos los directivos ya estaban sentados. Me dirigí a un baño cercano y me cambié el uniforme gris por mi viejo traje azul marino, perfectamente planchado. Me miré en el espejo, ajusté mi corbata roja y sentí que el Esteban Larralde empresario volvía a la vida. El anciano con la escoba había desaparecido. En su lugar estaba el fundador, el hombre que construyó un imperio. Guardé los documentos en una carpeta de cuero negro y salí con pasos firmes. Toqué la puerta de la sala de juntas con 3 golpes secos. «Adelante», dijo Aurelio desde dentro. Abrí la puerta y avancé hasta la cabecera de la mesa. «Buenos días», dije con voz clara y firme. «Lamento llegar tarde a mi propia junta directiva». El silencio que siguió fue sepulcral. Todos me miraban con expresiones de sorpresa y confusión. Aurelio se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Don Esteban», susurró con la voz quebrada, como si hubiera visto un fantasma. «Sí, soy yo», respondí con una sonrisa serena. «Esteban Larralde, fundador y accionista mayoritario de esta empresa». Coloqué la carpeta sobre la mesa y abrí los documentos frente a todos. Cada hoja llevaba mi nombre, mi firma, mi historia. Fátima se tapó la boca con las manos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Pero usted era el conserje», murmuró, incrédula. Yo asentí lentamente. «Durante estas semanas he trabajado como empleado de limpieza en mi propia empresa, por decisión de mi hijo Luciano. Y hoy estoy aquí para contarles toda la verdad». Un murmullo recorrió la sala. Algunos se pusieron de pie, otros se llevaron las manos a la cabeza. Aurelio tenía lágrimas en los ojos. «No puedo creerlo, don Esteban. Pensamos que había desaparecido para siempre». Yo respiré hondo y sentí que el peso de los años se aligeraba de golpe. Era mi momento. El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Miré a cada uno de los ejecutivos uno por uno y después abrí la carpeta con las pruebas reunidas por el licenciado Ramírez. He estado observando en silencio y descubrí que dentro de estas paredes no solo hay mala administración, sino también fraude. Saqué las fotografías, los reportes falsificados, las facturas inventadas. Las deslicé lentamente sobre la mesa. Cada hoja era una bomba que explotaba sin ruido, pero con un impacto devastador. Fátima fue la primera en reaccionar. Tomó uno de los documentos y lo revisó con manos temblorosas. Esto es imposible. Luciano fue quien nos entregó estos mismos reportes como prueba de crecimiento». Su voz se quebró. Aurelio tomó otra fotografía. Allí se veía claramente a mi hijo cargando computadoras en el maletero de su coche.
Otro documento mostraba firmas falsificadas. Nadie podía negar la evidencia. Las caras de todos se fueron transformando de incredulidad a furia. Durante meses, continué con voz firme, mi hijo Luciano ha falsificado reportes de ventas, inflado cifras y robado equipo de la empresa. Todo para pagar sus deudas de juego y mantener un estilo de vida que no le corresponde. Esta empresa no solo perdió dinero, perdió dignidad, y yo no pienso quedarme de brazos cruzados. Mis palabras resonaron en la sala como un martillazo. Podía ver cómo cada ejecutivo asentía, comprendiendo que había llegado la hora de la verdad. En ese preciso instante la puerta se abrió. Luciano entró, con su habitual sonrisa arrogante, y se quedó congelado al verme en la cabecera de la mesa. «Papá, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no tenés puesto tu uniforme?» Su voz sonaba insegura por primera vez en mucho tiempo. Fátima lo miró con los ojos llenos de rabia contenida. Aurelio cruzó los brazos esperando el desenlace. Yo lo miré con calma, como un padre que observa a un hijo que ya no reconoce. «Luciano», dije despacio, «te presento a los ejecutivos de la empresa, a Fátima, a Aurelio y a tu padre, el verdadero dueño de todo esto. Soy Esteban Larralde, fundador y accionista mayoritario». El color desapareció de su rostro. Podía ver cómo sus manos temblaban y cómo sus ojos se movían nerviosos buscando una salida imposible. Eso no puede ser», murmuró. «Vos sos mi papá, pero eras un jubilado sin dinero. Necesitabas mi ayuda». La confusión lo dominaba, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. «Me retiré voluntariamente hace 15 años», expliqué con voz grave. «Nunca necesité tu ayuda, Luciano. Lo que necesitaba era tiempo con mi familia. Y lo que encontré fue un hijo que me trató como basura, que me obligó a limpiar los baños del edificio que yo mismo construí». Cada palabra lo golpeaba como un látigo. Él intentó hablar, pero su voz se ahogaba entre excusas inútiles. Ya no había espacio para mentiras. Fátima se puso de pie con expresión severa. «Luciano, tenemos pruebas irrefutables de que estuviste robando y falsificando documentos. Tus números eran un fraude, tus clientes inexistentes. Has traicionado no solo a tu padre, sino a toda esta empresa». Sus palabras fueron como un veredicto. Luciano se desplomó en una silla, pálido, sudando, con la mirada perdida. Ya no quedaba rastro del hijo altanero que me había gritado días atrás. Aurelio tomó la palabra. «Don Esteban, creo que corresponde tomar medidas inmediatas. Esto ya no se trata solo de una falta ética, sino de un delito». Yo asentí con calma, aunque por dentro mi corazón ardía de dolor. Miré a mi hijo, derrotado, y le dije con firmeza: «Durante más de 40 años te di todo lo que un padre podía dar: educación, apoyo, amor, y lo devolviste con traición. Hoy enfrentarás las consecuencias de tus actos». Luciano levantó la cabeza con lágrimas en los ojos. «Papá, por favor, puedo cambiar, voy a devolver el dinero». Sus súplicas sonaban patéticas, vacías. La sala entera lo observaba con desprecio. El hombre que había querido humillarme estaba siendo desnudado frente a todos. Yo me enderecé en la cabecera de la mesa, sentí la fuerza de mis años de sacrificio y dije la sentencia que sellaría su destino. Luciano Larralde queda despedido de esta empresa. Desde este momento ya no sos parte de este lugar. El golpe fue tan brutal que él apenas pudo articular un balbuceo. «Pero soy tu hijo. Tengo una familia». Yo lo interrumpí con frialdad calculada. «Debiste pensar en eso antes de convertirte en un ladrón». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Ese fue el instante en que comprendí que mi venganza silenciosa había alcanzado su punto de no retorno. El rostro de Luciano se descompuso completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus manos temblaban como hojas secas. Yo puedo explicarlo», balbuceaba.
Pero ya nadie quería escucharlo. Los ejecutivos se miraban entre sí con una mezcla de indignación y vergüenza. Algunos negaban con la cabeza, como si no pudieran creer que habían confiado en él. Yo lo observaba en silencio, y por primera vez no vi al hijo que crié, sino al hombre en el que se había convertido, uno dominado por la codicia, la mentira y la mediocridad. El director financiero tomó la palabra. Don Esteban, lo correcto sería iniciar un proceso legal inmediato. El monto del fraude es suficiente para llevarlo a prisión durante años. Luciano me miró aterrado, como un niño asustado, y por un instante ese contraste me golpeó. Recordé cuando era pequeño y me pedía ayuda para sus tareas escolares, con la misma cara de súplica, pero esa imagen se desvaneció en segundos, porque entendí que ese niño ya no existía. Respiré hondo y respondí con calma. No presentaré cargos criminales, no por él, sino por mis nietos. Ellos no merecen cargar con la vergüenza de tener un padre preso, pero eso no significa que quede impune. La sala entera guardó silencio. Pude sentir cómo cada uno de los presentes entendía que esa era una decisión cargada de dolor, pero también de una frialdad calculada. Saqué un documento que había preparado junto con el licenciado Ramírez. Lo empujé hacia Luciano y dije, «Vas a firmar aquí, reconociendo tu culpabilidad y comprometiéndote a devolver cada peso robado mediante un plan de pagos supervisado por el departamento legal. Si faltas a una sola cuota, iniciaremos la denuncia penal inmediatamente». Luciano miró el papel con los ojos desorbitados, tragó saliva y firmó. No tenía otra salida. «Gracias, papá. Te juro que voy a cambiar», murmuró con voz quebrada. Pero yo levanté la mano para silenciarlo. «No me des las gracias. No lo hago por vos, lo hago por mis nietos». Vi cómo esas palabras lo destrozaban. La máscara de arrogancia había desaparecido. Frente a mí solo quedaba un hombre reducido, enfrentando el peso de sus decisiones. Ordené que seguridad lo escoltara fuera del edificio. Los guardias lo tomaron del brazo y lo llevaron por el pasillo, mientras él apenas podía caminar. Antes de salir, giró la cabeza y susurró, «Lo siento mucho». Yo lo miré con frialdad y respondí, «Yo también lo siento. Siento haber perdido al hijo que pensé que tenía». Fue la última vez que lo vi con la mirada levantada. Después, bajó los ojos y desapareció tras la puerta, arrastrando lo poco que le quedaba de dignidad. Cuando el silencio volvió a la sala, Aurelio se acercó con ojos humedecidos. «Don Esteban, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a retomar el control operativo de la empresa?» Todos esperaban mi respuesta, como si de ella dependiera su futuro. Me quedé de pie, mirando por la ventana panorámica. Desde ahí, la ciudad se extendía bajo mis pies, la misma ciudad a la que había entregado mi vida. «Voy a quedarme el tiempo necesario para estabilizar la empresa», respondí. «Implementaremos estrategias claras, cerraremos las filtraciones financieras y recuperaremos la confianza de los clientes, pero mi regreso será temporal. Esta empresa necesita renovarse con líderes que comprendan su verdadero valor». Pude ver cómo el alivio se dibujaba en sus rostros. Por primera vez en mucho tiempo sentían que había alguien al mando. Los meses que siguieron fueron intensos. Trabajé jornadas de 18 horas, renegocié contratos, recuperé clientes perdidos, reestructuré departamentos completos. El viejo Esteban empresario había regresado y aunque mis huesos dolían y mi espalda se resentía, cada logro me devolvía la vitalidad. La empresa comenzó a levantarse de nuevo, paso a paso. Sentía que la justicia, aunque dolorosa, se estaba cumpliendo. Mientras tanto, Luciano cumplía religiosamente con sus pagos mensuales. Cada primer viernes del mes llegaba con un cheque y una expresión derrotada. Nunca intentó hablarme. Simplemente entregaba el dinero y se marchaba. Rosario a veces me preguntaba si lo extrañaba. Yo siempre respondía lo mismo. Extraño al hijo que pensé haber criado,
Pero ese joven nunca existió, era una ilusión. Esa frase, aunque dura, era mi verdad. Supe por Rosario, y también por comentarios que llegaban a mis oídos, que la vida de Luciano había cambiado de manera drástica. Después de perder el empleo y quedar marcado en el ambiente empresarial, apenas consiguió un puesto como vendedor de seguros, un trabajo honesto, pero muy lejos del estatus que siempre había pretendido. Lo veía llegar con su ropa arrugada, cansado, entregando sus pagos mensuales como un autómata. Ya no quedaba rastro de aquel hombre arrogante que me gritaba en mi propia mesa. Dulce, su esposa, no soportó la caída. Acostumbrada a viajes, compras y lujos, lo abandonó pocos meses después, llevándose a los niños con ella. Esa noticia me destrozó el corazón, no por ella, sino por mis nietos, que de repente quedaron atrapados en medio de un matrimonio roto. Rosario lloró durante días. ¿Cómo pudieron llegar a esto?, me preguntaba entre sollozos. Yo no tenía respuesta, porque en el fondo yo también me preguntaba dónde había fallado. Lo cierto es que Luciano se quedó solo en un pequeño departamento alquilado, sobreviviendo apenas con su nuevo trabajo y con las cuotas de restitución que debía entregarme. Supe que a veces comía apenas lo justo y que había dejado de frecuentar los bares y casinos donde antes se refugiaba. Tal vez el golpe lo había hecho tocar fondo, tal vez no. Lo único que me importaba era que cumpliera con lo pactado. Yo ya no lo veía como hijo, sino como un deudor. En casa, Rosario intentaba disimular su tristeza. Me preguntaba en voz baja, ¿no extrañas a Luciano? Y yo le respondía siempre con la misma serenidad. Extraño al hijo que creía tener, pero ese hijo nunca existió realmente. Era duro decirlo, pero era la verdad que me ayudaba a seguir adelante. A veces la sangre no garantiza el amor, ni mucho menos la lealtad. A veces las peores traiciones vienen de quienes más amamos. La empresa, en cambio, resurgía. Bajo mi dirección temporal, Aurelio y Fátima trabajaban conmigo codo a codo. Logramos recuperar clientes importantes, sanear cuentas y restaurar la confianza perdida. Me volví a sentir vivo, con propósito, como cuando era más joven. Cada reunión, cada contrato renegociado era una confirmación de que mi legado aún tenía valor. La dignidad que mi hijo intentó arrebatarme estaba siendo restaurada, no con gritos, sino con resultados. Un año después, en la Junta Anual de Accionistas, me puse de pie frente a todos para anunciar mi retiro definitivo. Hoy sí me jubilo de verdad, dije con voz clara, no de un trabajo, sino de una vida dedicada a construir. La empresa queda en manos capaces, que sabrán llevarla adelante. Mi ciclo como empresario ha terminado. Hubo aplausos sinceros, incluso lágrimas de algunos empleados que todavía me recordaban de mis primeros años. Ese fue mi cierre digno, la despedida que merecía. Salí de la Torre Larralde con una pequeña caja en las manos, apenas con algunas pertenencias personales. No llevaba nada más, porque lo que realmente importaba ya estaba conmigo. La certeza de haber defendido mi nombre, mi honor y mi historia. Tomé un taxi de regreso a casa. Rosario me esperaba con una sonrisa que valía más que todos los millones que pasaron alguna vez por mis manos. Esa noche, mientras cenábamos juntos, ella me tomó la mano y me dijo, «Lo lograste, Esteban». Callado, pero lo lograste. Yo asentí en silencio. No sentía euforia ni victoria, sino paz. Una paz profunda que no conocía desde hacía años. Porque entendí que la verdadera venganza no fue destruir a mi hijo, sino demostrarle que jamás podría humillarme ni arrebatarme la dignidad. Pasaron los meses, y cada vez que veía a Rosario cuidar de nuestro jardín o preparar el mate de la tarde, comprendía que no necesitaba nada más. Mi vida estaba ahí, en esas pequeñas cosas, en la compañía de la mujer que nunca me falló. Lo demás, los títulos, las empresas, incluso los hijos ingratos, habían quedado en segundo plano. Antes de continuar, si llegaste hasta acá,
Contame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país seguís esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginás. Un día cualquiera, mientras Rosario regaba las plantas del patio, me quedé observándola en silencio. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, las victorias, los fracasos, las traiciones y las reconciliaciones silenciosas de la vida cotidiana. Ella siempre estuvo a mi lado, incluso en los momentos más oscuros, cuando yo mismo dudaba de mi valor. Y entendí que, al final, mi verdadera riqueza no estaba en acciones ni en empresas, sino en esa mujer que jamás me soltó la mano. Luciano seguía cumpliendo con sus pagos, pero cada vez que lo veía entrar a la oficina del departamento legal, encorvado, con un sobre en la mano, ya no sentía la misma rabia, sentía lástima. Lástima de un hombre que lo tuvo todo y lo desperdició, que prefirió las apuestas y la soberbia antes que la gratitud. Yo no necesitaba vengarme más. Su vida se había encargado de hacerlo en silencio, y eso era castigo suficiente. Con el tiempo, mis nietos comenzaron a visitarnos de nuevo. Rosario y yo los recibíamos con juegos sencillos en el patio, con meriendas hechas en casa y con historias que les contaba mientras se quedaban dormidos en mis brazos. Esos momentos me devolvían la esperanza. Ellos no tenían la culpa de nada, y yo quería que recordaran a su abuelo no como el hombre humillado, sino como alguien que supo levantarse con dignidad. A veces, por las noches, me sorprendía pensando en cómo habría sido mi vida si Luciano hubiera aprendido a valorar lo que le di. Pero enseguida desechaba esos pensamientos. El pasado no se cambia. Lo único que podemos hacer es aprender de él y asegurarnos de que no nos destruya. Yo había elegido no dejar que la traición de mi hijo definiera mis últimos años. Elegí la paz, la serenidad y el amor de Rosario como mis pilares. La Torre Larralde quedó en buenas manos. Aurelio y Fátima tomaron las riendas con responsabilidad y visión. La empresa volvió a crecer, a contratar gente, a generar oportunidades. Saber que mi legado estaba protegido me dio tranquilidad. Ya no era necesario estar ahí para supervisar nada. Podía soltarlo todo y finalmente descansar. Una tarde, mientras caminábamos por la costanera de Buenos Aires, Rosario me preguntó, ¿de verdad estás en paz? Me quedé mirando el río, inmenso y silencioso, y le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Sí, estoy en paz, porque hice lo que debía hacer. Defendí mi honor, protegí lo que construí y aprendí a soltar lo que no podía salvar. Ella apretó mi mano, y en ese gesto sentí que todo estaba completo. Con los años, dejé de recibir noticias frecuentes de Luciano. Apenas supe que seguía trabajando modestamente, pagando sus deudas y viviendo solo. Tal vez había aprendido algo, tal vez no. Ya no era mi asunto. Yo ya había tomado mi decisión. Él era mi deudor, no mi hijo. Y en esa distancia, dolorosa pero necesaria, encontré un tipo extraño de libertad. Rosario, en cambio, nunca dejó de ser madre. Guardaba en silencio la esperanza de que algún día Luciano regresara arrepentido. Yo no quise romperle esa ilusión, aunque en mi corazón sabía que algunas heridas no se cierran nunca. La observaba rezar por él cada noche, y aunque yo no compartía su fe en la reconciliación, la respetaba. Al fin y al cabo, ella también había perdido a un hijo. En mi soledad, escribía en un cuaderno lo que había vivido, cada detalle, cada emoción, no para publicarlo, no para hacerlo famoso, sino para que quedara como un testimonio íntimo de lo que la vida puede hacer con un hombre. Tal vez algún día, cuando yo ya no esté, mis nietos lean esas páginas y entiendan que su abuelo no fue perfecto, pero que siempre defendió su dignidad hasta el último aliento. Y así, poco a poco, aprendí a valorar cada cosa sencilla: el olor del pan casero, el sonido de los pájaros en la mañana, el calor de una manta en invierno. La vida me había quitado un hijo, pero me había devuelto algo más valioso:
la certeza de que nunca es tarde para levantarse y volver a empezar. Con el paso de los meses, la herida fue cicatrizando lentamente. Ya no me despertaba en la madrugada con el eco de aquellas palabras crueles de mi hijo. Ahora me levantaba temprano solo para ver el amanecer desde la ventana de mi casa, con una taza de café caliente entre las manos y Rosario a mi lado. Descubrí que la paz verdadera no venía de grandes victorias públicas, sino de esas pequeñas rutinas que llenaban el alma de calma. Algunas personas que habían trabajado conmigo en la empresa me visitaban de vez en cuando. Siempre decían lo mismo. Don Esteban, no podemos creer cómo se mantuvo en silencio tanto tiempo. Yo solo sonreía, porque entendía que el silencio fue mi mejor arma. Si yo hubiera gritado mi verdad desde el principio, tal vez no habría tenido el mismo impacto. Pero callar, esperar y actuar en el momento justo, eso fue lo que me devolvió la dignidad. Rosario me veía escribir en mi cuaderno y sonreía. «Estás dejando tu historia para los nietos», me decía con ternura. Y yo asentía, porque quería que ellos supieran que la vida no siempre es justa, que incluso los hijos pueden traicionar, pero que lo más importante es nunca perder la dignidad. Ese sería mi legado más grande, más que cualquier edificio, más que cualquier empresa. Un día recibí la noticia de que Luciano había enfermado. No era grave, pero estaba debilitado, solo y sin nadie que lo cuidara. Rosario quiso visitarlo, pero yo le dije que no. Él eligió su camino, le recordé. Fue una decisión dura, pero necesaria. Yo ya no podía desgarrar mi corazón intentando salvar a alguien que tantas veces eligió hundirse. La compasión no es lo mismo que el perdón, y yo había aprendido a diferenciarlo. Sin embargo, cuando veía a mis nietos correr por el patio, sentía una punzada en el pecho. Ellos no tenían la culpa de nada, y aún así cargaban con las consecuencias de los errores de su padre. Por eso, cada vez que podía, les daba todo el amor que me quedaba. Les contaba historias, los ayudaba con sus tareas, los escuchaba con paciencia. Era mi manera de compensarles lo que nunca recibieron en su propia casa. Los vecinos a veces me preguntaban cómo había hecho para salir adelante después de algo tan doloroso. Yo respondía con honestidad, elegí no dejar que el rencor me definiera, porque entendí que el odio es una cadena que uno mismo se pone. Yo no quería terminar mis últimos años encadenado. Preferí la libertad que da la serenidad, aunque doliera. Me di cuenta de que no todos los padres pueden contar con el amor de sus hijos, pero eso no significa que la vida pierda sentido. Hay otras formas de familia, los nietos, los amigos fieles, la pareja que nunca abandona. Rosario era mi roca, y con ella aprendí que un amor verdadero puede sostener a un hombre incluso cuando el resto del mundo lo traiciona. Cuando caminaba por las calles de Buenos Aires, la gente me saludaba sin saber quién era. Para ellos yo era solo un anciano más. Y en cierto modo me gustaba esa invisibilidad. Había aprendido que el poder y el reconocimiento son pasajeros. Lo único que permanece es la dignidad con la que enfrentamos cada día. Y yo había recuperado la mía. A veces pensaba en lo irónico que fue todo. Mi hijo creyó que me había condenado a la humillación al ponerme un uniforme de conserje. Pero lo que realmente hizo fue darme la oportunidad de volver a mostrarle al mundo quién era yo. No con gritos, sino con hechos. No con venganza ruidosa, sino con justicia silenciosa. Y en esa ironía encontré mi mayor enseñanza. La vida siempre nos devuelve lo que damos. Luciano me dio desprecio y recibió desprecio. Yo, en cambio, decidí dar dignidad hasta el final, y lo que recibí fue paz. Una tarde de invierno, mientras Rosario y yo compartíamos un mate caliente frente a la ventana empañada, pensé en todo lo vivido en esos meses. Me di cuenta de que el mayor triunfo no había sido salvar la empresa ni exponer a mi hijo frente a todos. El mayor triunfo
había sido mirarme al espejo y reconocer que nunca dejé que me arrebataran la dignidad. Aunque me vistieran con un uniforme gris y me mandaran a limpiar pisos, yo seguía siendo el hombre que construyó algo desde la nada. Luciano siguió pagando sus cuotas, cada mes, puntual. Nunca faltó, nunca protestó, y aunque eso lo mantenía a salvo de la prisión, también lo mantenía atado a la vergüenza de sus actos. En cada pago, en cada firma, recordaba que había perdido lo más valioso, el respeto de su propio padre. Era un castigo silencioso, pero efectivo. Y yo, con el tiempo, aprendí a no esperar más de él, ni disculpas ni cariño, solo silencio. Rosario, en cambio, mantuvo siempre la esperanza de que un día pudiera reencontrarse con su hijo. Yo la acompañaba en su fe, aunque en mi interior sabía que esa reconciliación nunca llegaría. Aún así, respetaba su ilusión, porque ella también había sufrido, y yo entendía que cada quien lidia con el dolor como puede. La veía rezar cada noche, y en su ternura encontraba una fuerza que me sostenía. Con mis nietos encontré la redención. Ellos corrían por el jardín, llenaban la casa de risas, y en esos momentos yo comprendía que mi historia no terminaba en la traición de mi hijo. Ellos eran la prueba de que todavía había futuro, de que mi sangre podía dar algo mejor. Y decidí dedicarles el tiempo que antes le negué a mis propios hijos, perdido entre juntas y oficinas. Ahora mi legado no era solo una empresa, eran ellos, los pequeños que aún podían aprender lo que significa la dignidad. Pasaron los años y finalmente entendí que el uniforme de conserje que mi hijo me obligó a usar no fue una humillación, sino un disfraz. Un disfraz que me permitió ver la empresa desde otra perspectiva y que me dio la oportunidad de desenmascarar la verdad. A veces, la vida nos hace pasar por caminos que parecen dolorosos, pero en realidad son la puerta hacia nuestra liberación. El día que finalmente guardé mis documentos en el cajón y cerré con llave mi estudio, sentí que por fin estaba listo para soltarlo todo. No quedaban cuentas pendientes, no quedaban deudas de dignidad. Había hecho justicia, y lo había hecho en silencio, con la calma que solo los años enseñan. Esa fue mi verdadera herencia, demostrar que el respeto por uno mismo vale más que cualquier fortuna. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí de dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Hoy, cuando camino por la costanera con Rosario, no necesito que nadie me salude, ni que me reconozcan como el fundador de una gran empresa. Mi satisfacción está en lo que conservo. Mi nombre limpio, mi honor intacto y el amor de la mujer que nunca me abandonó. Eso vale más que cualquier cargo o fortuna. A veces me preguntan si extraño a mi hijo, y mi respuesta siempre es la misma. Extraño al hijo que pensé haber criado, pero ese hombre nunca existió. Lo que existe es el recuerdo de una lección dolorosa que me enseñó a no dejar que nadie me robe la dignidad. Esa es mi historia. La de un hombre que fue obligado a usar un uniforme gris, pero que lo transformó en armadura. La de un padre traicionado, pero también la de un hombre que supo levantarse con calma y volver a empezar. Porque al final, la justicia más poderosa no necesita gritos ni venganza, solo necesita silencio, dignidad y el valor de mantenerse de pie.